Somos el grupo número 6 y ahora presentaremos la práctica de laboratorio número 2, sentidos especiales. Hoy les hablaré sobre los primeros dos experimentos de la guía. En el primer experimento tenemos que tener la nariz completamente despejada y la nariz tapada. Cuando tenemos la nariz completamente despejada, los tres sabores, el sabor de la manzana, el sabor de la papa y el sabor de la cebolla, se pueden identificar fácilmente. Mientras que cuando la tenemos tapada, el sabor de la manzana se torna dulce, sin ningún sabor específico, mientras que la papa y la cebolla se tornan completamente salados. En el segundo experimento, en el sabor umami, el de la salsa soya, el sabor es muy especial. ¿Por qué? Porque tiene matices de dulce y de salado, pero a la vez es amargo y agrio, por lo que no se puede describir de una forma correcta. Gracias. Explicar la parte del laboratorio número 2, donde hablamos del reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo fotomotor de acomodación. Primero en el reflejo fotomotor debemos tener un sujeto, medir el diámetro de su pupila. Dentro de los promedios que hay en el diámetro de la pupila es de 4 milímetros, pero va desde 2.5 hasta 5.5 milímetros. En nuestro sujeto número 1 tuvimos un diámetro de pupila de 5 milímetros y al medir el reflejo fotomotor, que es cuando ponemos la luz directamente en sus ojos para que la pupila se contraiga, tuvimos una respuesta de 2 milímetros de la pupila de diámetro, teniendo así una variación del 60% en del área de la pupila. En nuestro sujeto 2, en condiciones normales, también teníamos 5 milímetros y al medir el reflejo, la pupila se contrae hasta 1 milímetro, teniendo un 80% de la variación porcentual del área. Luego de eso tenemos el reflejo consensual. Este reflejo es donde nos piden colocar nuestra mano en medio de los dos ojos para que la luz no llegue al otro ojo y entonces acercar la luz a uno de los ojos. El otro ojo, la pupila del otro ojo, al que no le está llegando la luz, debería de contraerse en condiciones normales porque es una respuesta al estímulo que se le está dando al otro ojo. Entonces, en condiciones normales, si nosotros ponemos la luz en el ojo derecho, la pupila del ojo izquierdo también debería de contraerse aunque la luz no le llegue. Luego tenemos el reflejo fotomotor de acomodación. Este es cuando el sujeto está viendo hacia el fondo. Le pedimos que siga viendo el objeto que está en el fondo y a 20 centímetros de distancia de su rostro ponemos nuestro dedo y pedimos que acomode la vista y enfoque nuestro dedo. Entonces ahí lo que sucede es que la pupila ayuda a que haya una acomodación dentro del ojo y esto hace que el sujeto pueda enfocar el, el dedo en lugar del objeto que está lejano. Luego de eso nos pide que respondamos unas preguntas. Una de ellas es qué importancia tiene la disminución del diámetro pupilar para la visión. La principal eh, importancia que tiene es que la pupila eh, puede hacerse grande o pequeña dependiendo la cantidad de luz que entra al ojo. Esto va a ayudar a mejorar la visión, ya sea en lugares donde hay mucha luz o en lugares donde hay muy poca luz, y el ojo pueda acostumbrarse y lograr observar. Luego nos pide que hagamos un diagrama de flujo del reflejo fotomotor y expliquemos por qué ocurre el reflejo consensual. Primero tenemos que llega un estímulo luminoso al ojo y luego hay una reacción, mediante una reacción química. Ese estímulo se va a transformar en un estímulo eléctrico en la retina. Entonces, este estímulo eléctrico se va a transmitir por dos vías, por el nervio óptico y por las vías visuales. El cerebro va a recibir este estímulo y entonces va a mandar la señal hacia los ojos de abrir o cerrar la pupila, de contraerla o dilatarla. Esto para
dependiendo siempre de la cantidad de luz que esté entrando al ojo. Explicando los componentes de la triple respuesta del reflejo fotomotor. La acomodación, comprendida como el aumento de la convexidad e índice refractivo del cristalino, lo que permite que la imagen del objeto cercano sea enfocada con mayor rapidez y precisión en la retina. La convergencia, trabaja enfocando el ojo en la nariz, permitiendo que la imagen del objeto cercano sea enfocada en la retina. Y la miosis, que evita que la divergencia de los rayos de luz no choquen contra la periferia de la retina, mencionando una alteración patológica en el reflejo fotomotor que esté ausente. Podríamos mencionar la pupila tónica o pupiloide, que ocurre cuando el daño del ganglio o fibras postganglionares pueden ser causadas por traumas de la órbita, tumores, entre otras. La pupila patológica mediática por lo general se presenta unilateralmente. ¿Cuál es la importancia del sentido químico del gusto? Es el sentido del gusto el que permite a las personas elegir alimentos según su apetito o necesidad metabólica de los tejidos. Pregunta número 1 de la guía de laboratorio número 2 que dice: ¿cuál es la relación entre la sensación y la percepción de los sabores y el flujo de aire nasal? Pues la unión de la sensación y la percepción provocan una convergencia en las vías nerviosas que hacen que se estimulen receptores que están situados en la cavidad oral, precisamente en la lengua, y al realizar movimiento de deglución se genera un flujo de aire retronasal enviando información olfativa complementaria. Otra pregunta que dice: ¿qué ocurre con la sensación y percepción de los sabores cuando está bloqueado el flujo de aire nasal? Al no tener un flujo de aire nasal libre, esto no puede enviar información que ayudará a complementar la sensación del gusto, de tal manera que no generará una percepción del sabor. ¿Qué ocurre con la sensación y percepción de los sabores cuando está libre el flujo de aire nasal? Teniendo un flujo de aire nasal libre, los sentidos del gusto y del olfato se complementarán, generando estímulos que permitirán la sensación del gusto y la percepción del sabor. En la actividad 3 sobre el mapa de sabores, pude observar cómo era que se distribuían las áreas o las regiones o los sitios en donde se percibían los sabores. Y me di cuenta que no todos los sabores se perciben en toda la superficie de la lengua, la única excepción es el sabor umami, que se puede percibir en toda la superficie lingual. El sabor ácido se percibe en la parte lateral, en los laterales, el amargo acá, el dulce en toda esta zona, el salado en toda la punta y esos son los 5 sabores primarios. Las yemas gustativas son órganos especializados que nos permiten percibir el sabor. Se encuentran distribuidos por todo el dorso de la lengua y en la parte blanda del paladar. Existen 5 sabores primarios. El ácido, cuyos receptores se encuentran distribuidos a ambos lados de la lengua y son excitados por los hidrógenos libres que liberan los ácidos en presencia de agua. El amargo, cuyos receptores se encuentran en la parte posterior de la lengua y son excitados por gran cantidad de compuestos. Por dar algunos ejemplos están los taninos, la cafeína, los fitonutrientes, entre otros. Tenemos el sabor dulce, cuyos receptores se encuentran en la punta de la lengua y son excitados por la presencia de carbohidratos en los alimentos. Tenemos el sabor salado, cuyos receptores se encuentran en el borde anterior de la lengua y son excitados por la presencia de metales alcalinos, como lo pueden ser el sodio o el potasio. Y por último tenemos el sabor umami, cuyos receptores se encuentran distribuidos por todo el dorso de la lengua, en la parte blanda del paladar e incluso en la garganta. Los principales estimuladores de estos receptores son el glutamato monosódico y algunas proteínas presentes en carnes. ¿Cómo el sabor es procesado por el sistema nervioso central? Para que el sistema nervioso central pueda procesar el sabor necesitamos de 2 partes, el sentido del olfato y el sentido del gusto. Los olores entran por la nariz y llegan al cerebro por el nervio olfatorio. Los sabores son percibidos por las papilas gustativas y estas llegan al cerebro a través del nervio facial y del nervio glosofaringeo. Estos se interceptan en el lóbulo parietal del cerebro, donde son procesados, y el cerebro es capaz de sintetizar una sensación para ese sabor.
Respondiendo a la pregunta 6, la especificidad de las yemas gustativas se observa cuando sustancias gustativas en baja concentración responden a un estímulo gustativo primario. En cambio, cuando se encuentran en altas concentraciones responden a dos o más estímulos gustativos primarios. Y la adaptación de esto se da en el sistema nervioso central, sin embargo, se desconoce específicamente en cómo se lleva este proceso. Respondiendo a la pregunta 7, la membrana celular de las células gustativas posee en su interior carga negativa. Esto ayuda a que cuando sustancias con sabor se coloquen sobre los cilios gustativos, se produzca una pérdida parcial de la carga negativa despolarizando a la célula. Esto se conoce también como potencial de receptor y para que este potencial se siga llevando a cabo, la sustancia con sabor se debe de unir a una proteína receptora y esto provoca que se abran canales iónicos permitiendo que penetren los iones y así despolaricen la negatividad de la célula. Para que finalice este procedimiento, la saliva va a participar ya que arrastra de las vellosidades gustativas a la sustancia con sabor. Pregunta 9 de la guía de laboratorio 2. La sensación picante del chile no se clasifica en ninguna de las 5 principales, debido a que esta sensación es producida por la capsaicina que está presente en ella, denominada ciertamente como una sustancia irritante y urticante. Lo que ocurre cuando comemos chile picante, la sensación es aquella que la capsaicina activa los receptores sensoriales de dolor que existen en la lengua, enviando un mensaje directo al cerebro diciéndole que hay un cambio brutal de pH en ella. Es una sensación bastante parecida a cuando tomamos algo muy caliente y nos quemamos la lengua. La pregunta 10. La alteración del sentido del gusto provocado por el COVID-19 es la pérdida total del gusto, se denomina ageusia. Su fisiopatología, que es una hipótesis muy comprobada durante el COVID-19, indica que los tejidos orales pueden contener células huéspedes de SARS-CoV-2. Esto debido a que ninguna convertidora de angiosterina 2-ECA2 se ha identificado como el receptor celular del SARS-CoV-2. Los receptores de ECA2 se representan y se expresan en la membrana fibrosa de toda cavidad oral. Particularmente son las células epiteliales de la lengua que provocan la alteración provocada por el SARS-CoV-2. Respecto a la pregunta 11, el sentido químico del olfato nos ayuda a identificar, clasificar, construir nuestros gustos, personalidad, entre ayudarnos en actividades de día a día, como por ejemplo identificar alimentos en mal estado para prevenir el consumo de esto, como detectar situaciones en peligro, como por ejemplo una fuga de gas. Y sin él, procesos como el lenguaje, la memoria, las emociones, el sistema nervioso autónomo podrían verse afectados. Por último, tenemos aquí una ilustración sobre la organización de la membrana y el bulbo olfatorio en sus respectivas conexiones. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ada Ramos y les hablaré un poquito sobre esta imagen. Acá podemos notar que las fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo se llaman tracto olfatorio. El bulbo olfatorio se encuentra sobre la lámina cribosa, la cual tiene pequeñas perforaciones por donde ascienden pequeños nervios desde la membrana olfatoria para entrar en el bulbo olfatorio dentro de la cavidad craneal. Gracias. Voy a hablar sobre la pregunta 17, que nos pedía investigar la sensación olfatoria que produce el COVID-19 y su fisiopatología. Bueno, a esta alteración se le puede denominar de dos formas: anosmia, que es la pérdida total del sentido del olfato, y la hiposmia, que es la pérdida parcial. Al fin y al cabo vienen siendo lo mismo. La anosmia o hiposmia ocurre cuando una inflamación intranasal u otra obstrucción impide que los olores ingresen en el área olfatoria. También cuando el neuroepitelio olfatorio está destruido o cuando se destruyen los filamentos, los bulbos, los trayectos o las conexiones centrales del nervio olfatorio. Las principales causas de la anosmia son traumatismo craneoencefálico, infecciones virales como el COVID-19 y la enfermedad de Alzheimer. Los fármacos pueden contribuir a la anosmia en pacientes susceptibles. Otras causas pueden ser la radiación, la cirugía, y la participación del tabaco no está confirmada. La acomodación es el cambio en la curvatura del cristalino para observar objetos y formar una imagen en la retina. Para observar objetos cercanos, la pupila se contrae y el cristalino adopta una forma redondeada y pequeña. Para observar objetos lejanos, la pupila se dilata y el cristalino adopta una forma grande y ovalada. Entre los 40 a los 45 años de edad ocurre un fenómeno denominado presbicia.
en donde el cristalino se torna opaco y es más grande, mientras que los músculos ciliares se vuelven más rígidos y evitan el movimiento de contracción y estiramiento del cristalino, provocando que los objetos se vean desenfocados. La acomodación se da gracias a la contracción y relajación del músculo ciliar del cristalino. Este se da para visualizar mejor las imágenes tanto en un punto proximal como en un punto distal. El punto ciego es la zona que no es capaz de procesar la información visual que percibimos por la ausencia de conos y bastones. Ok, en la pregunta número 21 nos pide enumerar los 7 componentes del reflejo fotomotor directo y el reflejo fotomotor consensual. El estímulo tanto en el reflejo fotomotor directo como en el consensual es el haz de luz. El receptor sensorial vendría siendo el mismo, que es la capa nuclear externa o la capa de conos y bastones. La neurona eferente o nervio eferente vendría siendo el segundo par craneal, o sea, el nervio óptico. El centro o nivel integrador sería el núcleo de Edinger-Westphal. La neurona eferente o nervio eferente sería el nervio oculomotor o tercer par craneal. El músculo efector vendría siendo el esfínter de la pupila. Y la respuesta en el fotomotor directo es la contracción de la pupila que hemos estimulado. Y en el fotomotor consensual vendría siendo la contracción de ambas pupilas, incluyendo la que fue estimulada y la que no. Gracias. Cuando realizamos la prueba de Weber y el paciente tiene una sordera unilateral, dependerá si es de conducción, en la cual escuchará mejor con el oído que está afectado, y si es una sordera nerviosa, escuchará mejor con el oído que no está afectado. Si es una sordera bilateral, percibirá el sonido de la misma manera con los dos oídos, no importa si es de conducción o nerviosa. En la prueba de Rain, el paciente percibirá mejor por la vía ósea que por la vía aérea si es una sordera unilateral de conducción. Y si es una sordera nerviosa, la prueba de Rain será una prueba normal. Al igual que si es una sordera bilateral, será normal la prueba de Rain tanto en conducción como una sordera nerviosa.